Dios te bendiga, iglesia. Buenos días. Esta tarde ya vamos a introducirnos en la clase de conducta del creyente. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del capítulo 10 de Segunda de Corintios. Ya en temas anteriores hemos tocado lo que es la gracia del dar, ¿sí? Eh, también en donde la cual vimos y hablamos acerca de la riqueza de la generosidad, la disposición para poder dar, no solamente era tener un deseo de dar, sino también el hacerlo, ¿sí? La administración honrada. También en Corintios 9 estuvimos tocando el tema acerca de la siembra y la cosecha, ¿sí? ¿Ves? Vimos el asunto de lo que era el que siembra más, cosecha más, y el que siembra poco, cosecha poco, ¿sí? También ahora nos toca ver en conducta del creyente, ¿sí? La conducta en la batalla. Y qué hermoso que el apóstol Pablo, ¿sí? A través de sus experiencias vividas nos deje a nosotros este legado. Así que nuevamente, bienvenido a la clase Conducta del Creyente de la Iglesia Centro Evangelístico Reunión Cristiana. Agradezco por favor que vayan abriendo sus Biblias, ¿sí? En el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Pero antes vamos a hacer una oración para empezar esta clase. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que tú nos das por este medio de poder compartir, Señor, estas enseñanzas, Padre. Pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Dios mío, Señor, a través de estas palabras, a través de esta enseñanza, Señor, nuestro espíritu, Señor, todo nuestro ser sea edificado. Padre, Señor, aleluya, y que cada uno sea de bendición con esta enseñanza a los que le rodean. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, usted que está ahí a través de esta pantalla de Cerca TV, favor, abra su Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a esbozar el tema de hoy en dos puntos principales. Vamos a ver las armas de nuestras milicias y eso lo vamos a ver en 2 Corintios 10 del 1 al 6 y también vamos a ver la medida del ministerio, eso lo vamos a ver en 2 Corintios 10 del 7 al 18. Asimismo, en el primer punto, que son las armas de nuestra milicia, hay una pregunta que vamos a responder, que ¿qué pueden hacer estas armas? Y ahí mismo está la respuesta. Pueden destruir fortalezas, pueden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y pueden castigar la desobediencia. Al igual, en el segundo punto, vamos a ver la medida del ministerio, ¿sí? Cualidades del ministerio apostólico del Pablo y también las normas del Pablo para su ministerio. Espero que cada uno de ustedes ya tenga el libro de 2 Corintios 10 abierto ya. Empecemos. Las armas de nuestras milicias. Leo yo en este momento 2 Corintios 10 del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Sí? Aquí
Ustedes ya conocen lo que hemos presentado en clases anteriores, que Pablo, no estando en Corintios, se había levantado algo en la iglesia que estaba dividiendo la iglesia, ¿sí? Habían pensamientos de judíos que habían venido de Jerusalén, inclusive de los propios gentiles, ¿sí? De la comunidad griega, ¿sí? Ya no estaban considerando la autoridad de Pablo, por decirlo así. Entonces Pablo tuvo que incluso juzgar una situación de pecado que tenía la iglesia de Corintios. Eso lo vimos nosotros en primera de Corintios, ¿ves? Pero también Pablo habría tenido buenas noticias, pero había quedado ese residuo. O sea, la gente no estaba opinando bien de Pablo, ¿sí? Entonces, aquí dice que había quienes en la iglesia de Corintio consideraba que Pablo era un poderoso escritor, o sea que él era bueno escribiendo, ¿sí? Bueno diciendo la palabra, pero la apariencia de Pablo decía todo lo contrario, ¿sí? Ahora, yo no conocí personalmente al apóstol Pablo, así que me he tenido que ir con algunos estudiosos donde ellos, tal vez no sé cómo lo hicieron, pero ellos dan alguna sugerencia de cómo pudo ser el aspecto físico de Pablo. Uno dice que Pablo era un hombre que no tenía mucha estatura, ¿sí? Tampoco era un hombre fuerte, ¿sí? Posiblemente era un hombre como un judío típico, calvo, y de nariz de esta un poco características de los judíos y de cejas gruesas que se entrelazan entre sí. Así que el aspecto de Pablo no era conforme a las letras que él escribía y había gente como que ya había menospreciado este asunto, de tal manera que lo que ellos veían no era cónsono con lo que ellos pensaban que debería de ser. Entonces lo consideraban como un escritor de cartas, un poderoso escritor de cartas, pero que estaban avergonzados de su apariencia corporal. Ahora, estas cosas nos pueden pasar a nosotros. ¿Ves? La gente puede darse una impresión de uno, ¿ves? Pero a mí me gusta mucho cuando Pablo en una ocasión, y yo creo que ustedes lo han leído, dice que el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mire, hay mucha gente que se engaña, ¿sí? Por la apariencia de uno cuando uno es siervo de Dios, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo recuerdo que yo de joven me pasó algo y se los comento a ustedes, porque uno tiene que aprender a valorar y a respetar a los siervos de Dios. En una ocasión la iglesia se había mudado a un hotel de la localidad y estuvimos ahí en ese hotel y de repente viene e invitan a un siervo en donde el aspecto del varón era como era que había salido como de las drogas y todo esto. Y nosotros éramos muy jóvenes en ese tiempo, y estábamos todos los muchachos al final de la fila con un desorden, hermanos. Ay, santo Dios, con un desorden, ¿sí? Y el hombre cuando hablaba eh, tartamudeaba mucho, tartamudeaba mucho. Y yo recuerdo estas palabras que él decía. Y yo acabo de venir de Nicaragua e hice 21 días de ayuno y no sé qué. Y el Señor allá se manifestó, pero se le trababan las palabras al hombre. Así que los jóvenes nos reíamos mucho de lo que él decía, ¿sí? Pero cuando se hizo el llamado al altar, déjeme decirle que este señor, su servidor, que es maestro de conducta del creyente, yo no pude llegar al altar porque en medio del pasillo caí en el piso tirado por la presencia de Dios, sin necesidad de acercarme al altar. No solamente yo, sino los otros jóvenes que estaban conmigo. Y el Señor nos dio una tremenda lección. ¿Ves? Así que a Pablo se le tenía en poco por su apariencia, pero la autoridad de Pablo no venía de los hombres, hermano. La autoridad de Pablo viene de Dios. Así que nosotros tenemos que tener en gran estima a aquellos que Dios ha puesto por delante nuestro en servicio de la palabra, ¿sí? Entonces, la presencia corporal era débil, ¿sí? Y la palabra
hasta la menospreciaron estos corintios. ¿Ves? De hecho, usted puede verlo ahí, ¿ves? Más adelante en el verso 10. ¿Ves? No sabemos, como le dije hace un momento, cuál era la apariencia de Pablo. Solamente estábamos eh, tomando notas de algunos estudiosos que han hecho comentarios y piensan que la apariencia de Pablo era esa que le acabo de escribir. Es más, las escrituras hablan de que Pablo tenía un aguijón en la carne, ¿sí? Y esto pudo haber afectado su rostro y su manera de hablar. Entonces, imagínense, alguien eh, que se llama a sí mismo o se siente con derecho sobre la iglesia y todo esto, y los gentiles que formaban parte de esta iglesia, eh, todo ello con el pensamiento griego, en donde la forma de las esculturas y todas estas cosas, todo era hermosa y como que Pablo no cumplía con esa expectativa. Claro, Pablo iba a ser como quien dice tenido en poco con ese tipo de pensamiento, pero qué bueno es Dios que Dios hace callar todas estas cosas cuando Dios muestra su poder a través de nosotros. ¿Sí? Entonces, el que pudo haber afectado, en realidad, ese aguijón pudo haber afectado su rostro y su manera de hablar, como les comenté. ¿Ves? Algunos se han atrevido a decir que tal vez él tenía alguna infección en la vista y que tal vez sufuraba algo de su vista y no era como muy agradable. ¿Ves? Pero Pablo nos advierte que no nos fijemos en las apariencias, ¿sí? No nos fijemos en las apariencias, ¿ves? Y le voy a invitar a leer ahí rápidamente, ¿sí? El verso 7, aunque me estoy adelantando, creo yo, porque esto va a estar como quien dice, para el otro punto, pero vamos a leer el verso 7. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, la apariencia no dice mucho, hermano, ¿sí? Hay que tener cuidado como nosotros juzgamos, ¿sí? Entonces, recordemos que nuestro cuerpo físico no es la fuente de nuestro poder para la batalla espiritual. Vuelvo y repito, sí, en la forma que nosotros nos vemos, ¿ves? Eso no es la fuente de nuestro poder para la batalla espiritual. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo se lo decía a los corintios, es cierto. Yo ando igual con un cuerpo que tú, ¿sí? Aunque tu cuerpo se vea mejor que el mío, yo no milito según la carne, ¿ves? Y ahí es donde vamos a abordar que el cristiano camina en la carne, ¿sí? Estamos aquí en este mundo todavía, ¿sí? Eso es, tiene la misma apariencia exterior de todos los demás hombres, aun cuando no es exactamente semejante a todos los demás hombres. Nuestra fuerza, hermanos, sí, aunque nosotros nos parezcamos a los demás, eso no significa que somos como los demás. ¿Ves? Porque nuestra fuerza no radica, aleluya, en el cuerpo o en la mente, ¿sí? Y entonces esto da pie a que pasemos al siguiente punto. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Las armas de nuestras milicias, ¿sí? ¿Ves? Las armas de nuestras milicias, sí. Las armas de nuestras milicias. Las armas de nuestras milicias. La batalla del creyente no son carnales, ¿sí? Porque no, como dice Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Así que nuestras armas no son carnales, hermanos, no son carnales, ¿ves? Sino que son espirituales, ¿sí? Esas son nuestras armas. Nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios, ¿sí? Superan ventajosamente cualquier tipo de armas que pueda producir el hombre, ¿sí? Nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios. Entonces, traten de eh, asimilar estas dos poderosas palabras, ¿sí? Cada vez que usted está delante de la presencia del Señor, Dios nos ha dado a nosotros armas que son poderosas, que ni el ingenio humano va a poder reproducir. Nuestras armas pueden abrir los cielos, nuestras armas pueden cerrar los cielos, nuestras armas
Pueden decirle a este monte, vete y échate al mar, porque nuestras armas son poderosas en Dios, son poderosas en Dios, son espirituales. ¿Ves? Hoy en día que estamos pasando una situación a nivel mundial, la gente hace muchas cosas, ¿sí? Pero el cristiano puede usar sus armas espirituales que son poderosas en Dios. Usted ahí donde está, en su hogar, ¿sí? Mientras los otros están alterados, que no tienen esperanza, usted puede levantar sus manos al cielo, ¿sí? Y usar esa poderosa arma que Dios le ha dado, armas que son espirituales y poderosas en Dios, ¿sí? Y esas armas superan ventajosamente cualquier tipo de arma que haya producido el hombre. Hacen cosas que la sabiduría y el poder humano no pueden llevar al cabo, ¿sí? Ahora, la pregunta, ¿qué pueden hacer estas armas? ¿Qué pueden hacer estas armas? ¿Sí? Pueden destruir fortalezas. Y he aquí el primer punto, ¿sí? Pueden destruir fortalezas. Mire, la iglesia del Señor es un ejército. Mire, y los ejércitos están para marchar, están para ir adelante. Me gusta cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban atemorizados, sí, porque los judíos, perdón, los egipcios estaban detrás de ellos y delante no había un camino porque estaba el mar ahí en todo su apogeo. Y cuando Moisés consulta a Dios, ¿qué le dice Dios a Moisés? Dile al pueblo que marchen, que marchen. ¿Ves? No le dijo que corra, le dijo que marchen, porque Dios ya no estaba viendo un pueblo de esclavos, Dios estaba viendo soldados de Dios. Y el soldado marcha, marcha. Entonces, nosotros tenemos armas poderosas en Dios. Sí, son armas espirituales que pueden destruir fortalezas. Las fortalezas son destruidas por soldados que marchan, por soldados que van hacia adelante, por soldados que no se detienen. ¿Ves? La iglesia de Jesucristo es un ejército que marcha. Sí. No hay fortaleza que se empeñe a resistir al enemigo. Mire, hay, no sé si es en Marco, cuál de los evangelios es, pero está en uno de los evangelios la cita esta. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. ¿Ves? No van a prevalecer. ¿Cómo le puedo ilustrar esto? Nosotros tenemos que derribar fortalezas. Cuando Moisés fue llamado por Dios a libertar al pueblo judío que estaba en Egipto, había una fortaleza. ¿Dónde estaban los judíos? En la fortaleza de Egipto. ¿Quién dominaba esa fortaleza? Faraón. Usted sabe, Faraón, qué tipo es, ¿sí? ¿Qué tipología o con quién lo podemos asemejar? Ahí estaba el ejército de Faraón, pero un solo hombre, ¿sí? Llamado por Dios, pudo derribar esa fortaleza que mantenía esclavo a esos judíos. Un solo hombre, ¿sí? Esto nos da una enseñanza grande. A veces nosotros deseamos que venga la ayuda de afuera, que venga fulano, que venga el evangelista tal, pero olvidamos que Dios nos ha entregado a nosotros armas espirituales y poderosas en Dios. ¿Ves? En una fortaleza donde Faraón es el que domina, ¿sí? La gente no va a salir por su propia voluntad. La gente es esclava, pero se necesita un hombre, una mujer con el llamado de Dios para entrar a la presencia de Faraón y destruir esa fortaleza. ¿Sí? ¿Hay fortalezas en nuestro hogar? Sí, hay fortalezas espirituales en nuestro hogar. En nuestro hogar puede haber familiares que están en la fortaleza del alcohol. En nuestro hogar pueden haber tal vez personas que están en la fortaleza de algún vicio donde domina Faraón.
¿sí? Y a veces nosotros no sabemos cómo sobrellevar la situación y con la misma lengua que bendecimos, maldecimos a aquel que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios nos dice a nosotros que nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual. Y Él nos ha entregado a nosotros armas poderosas en Dios para la destrucción, fortaleza. Y así como Dios llamó a Moisés y le dijo, entra Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Déjame decirte que cuando tú y yo nos arrodillamos delante de la presencia de Dios y comenzamos a interceder por aquella alma que no conoce a Cristo, por aquel familiar, aleluya, que está preso del diablo por el vicio y todas estas cosas, déjeme decirle a usted y yo estamos entrando a la fortaleza. Estamos arrebatando lo que el diablo tiene cautivo. Estamos liberando en el nombre poderoso de Jesús y por la sangre del Cordero a esas almas. ¿Ves? Te tiene que creer y aceptar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros armas espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien, ¿qué más pueden hacer estas armas? No solamente pueden destruir fortalezas, ¿sí? Ellas también pueden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Pueden llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Aquí les dejo una ilustración, como pueden observar ahí, está este joven ahí con su mano meditando u orando en sus pensamientos. Y hay un texto que dice, revisa tus pensamientos, fíltralos por la palabra de Dios. Porque la batalla real se lleva en nuestra mente, ¿sí? La batalla real se lleva en nuestra mente. El enemigo va a sembrar pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Yo le digo a mis hijos, ¿cómo ustedes van a saber cómo va a ser la voluntad de Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Guardando su palabra. ¿Sí? Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos filtrar nuestros pensamientos, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios. No podemos vivir de la meditación o la prédica que se hace un domingo o servicio del culto. Todo cristiano tiene que empeñarse, ¿sí?, en conocer la palabra de Dios. Así como el doctor estudia todo manual de medicina, todo libro de medicina de cuerpo humano, ¿sí? Así como el abogado estudia todos los libros de leyes, así como el ingeniero estudia todo lo que está relacionado a ingeniería, así usted y yo tenemos que esforzarnos en estudiar la palabra de Dios. ¿Ves? ¿Cuántos versículos ya te sabes de memoria? ¿Cuántos capítulos te sabes de memoria? ¿Sí? ¿Cuánto, qué sé, puedes tú recitar? ¿Cuántos salmos? ¿Ves? Tomemos ejemplo a nuestro propio Señor Jesucristo. Cuando Satanás vino a tentarle, cuando él estaba débil físicamente, después de 40 días de ayuno, y Satanás le decía, ve, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le contestaba, escrito está. Entonces, ¿cuántos de nosotros no podemos contestar a sí mismos, escrito está? ¿Y saben por qué no contestamos? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Y vivimos solamente del momento de la prédica y todo eso. Pero en esta clase yo te invito a que no seas de aquellos que toman ligeramente la palabra de Dios, sino que la estudian, ¿sí? La guardan, la atesoran en su corazón, la memorizan, para cuando vengan los dardos del enemigo, nosotros podamos decir, no, escrito está, yo voy a obedecer. ¿Ves? Porque cuando tú llevas tus pensamientos, ¿sí? ¿Sí? Todo pensamiento negativo a la obediencia de Cristo, déjame decirte que ese pensamiento negativo no va a prosperar. Hoy en día estamos viviendo una situación a nivel mundial donde el cristiano debe tener una característica y es la obediencia. ¿Sí? No puedo concebir a cristianos mandando memes negativos,
con relación a lo que se está viviendo. No puedo concebir a cristianos criticando a sus autoridades por lo que se está viviendo. ¿Ves? Porque el que hace eso no está filtrando sus pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que orar por nuestras autoridades. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que anunciar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Sí, ahora es cuando más Dios nos ha dado tiempo a nosotros para que utilicemos todos los medios tecnológicos para dar a conocer a Cristo y no quedarnos. Gloria a Dios, tenemos más tiempo en casa. A veces el trabajo no nos lo permitía, pero ahora podemos. Vas a hacer un meme que sea un meme que evangelice. Vas a hacer un comentario que sea un comentario que edifique. Vas a hacer algo que todo lo que haga traiga gloria al Hijo de Dios. Amén. Entonces, no solamente son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, sino que también son poderosas en Dios porque pueden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Ves? Un versículo más está Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Renovando, ¿sí?, nuestro entendimiento. ¿Y cómo vas a renovar tu entendimiento? Leyendo la palabra de Dios. Amén. Bien, así que no solamente es poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, ¿sí? Y estoy hablando de la fortaleza del enemigo, sino que también puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Pero además de eso, ¿sí?, nuestras armas espirituales, ¿qué pueden hacer? Pueden castigar la desobediencia. Así como lo escuchan. ¿Sí? Pueden castigar la desobediencia. ¿Ves? A veces la gente piensa que se va a salir con la suya. Gente que ha ofendido la iglesia, ha ofendido a Dios, ha ofendido al Cristo de la gloria. Y se han ido de este mundo sin haber arreglado cuentas con Él. Gente que ha ofendido a siervos y muchas cosas que han pasado. ¿Sí? Pero déjeme decirte que nuestras armas espirituales pueden castigar la desobediencia. ¿Ves? Porque Dios es un Dios que no puede ser burlado. Miren, las armas de nuestras milicias serán usadas en el juicio final. Los que rehúsen creer la palabra de Dios, ahora enfrentarán esa misma palabra en el gran trono blanco. Allí la desobediencia de ellos será revelada, ¿sí? Porque toda la película de su vida se les va a pasar. Y no solamente será revelada, sino que también será castigada. No van a tener escapatoria, hermano. No van a tener escapatoria. Aquel día, todos los ateos y los rebeldes llegarán a ser creyentes. Sí, porque van a ver al Cristo. En ese momento van a ser creyentes. Pero qué lástima. ¿Sabe por qué? Porque ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. ¿Ves? Por eso dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Ves? Pero yo me atrevería a decir que no solamente hay que esperar que se llegue ese momento en el gran trono blanco para ver castigar la obediencia. Aún nosotros aquí hemos visto cómo Dios hace juicio y castiga la desobediencia. Hombres de Dios que han sido difamados y todo lo demás, después cómo Dios actúa contra esas personas. Yo tengo una anécdota que viví estando allá en Panamá Viejo, pero creo que lo comenté una vez en la clase. Había ido a visitar a los hermanos de la célula, pero había ido de día. Quería comerme unas hojaldas, pero ese día no había hojaldas. Así que me quedé a saludar a unos ahí y de repente sale un borracho
liso y atrevido, y se quiso pasar conmigo en la manera de ser de ellos. Y de repente sale uno, sale otro con una botella en la mano, furioso, y gritó: tú no respetas al siervo. Y le iba a dar con la botella en la cabeza, hermano. Si yo no me meto entre esos dos, hubiera habido una cabeza rota con sangre ahí. Y él le dice: detente, tranquilo. ¿Ves? El otro pidió disculpa y se retiró. Eh, pero después, recuerdo yo que cuando hacíamos la célula, ese mismo que pidió disculpas, cuando pasaba por ahí, en ocasiones me dejaba un té frío, un té frío. Eh, porque Dios es bueno, hermano, y Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Así que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para llevar todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo, y también puede castigar la desobediencia. ¿Ves? ¿Qué tenemos ahora? El segundo punto, la medida del ministerio. ¿Sí? Vamos a ver aquí cualidades del ministerio apostólico de Pablo. ¿Sí? Y vamos a ver también unas normas que Pablo había dado. ¿Ves? Dice así, desde el 7 en adelante, capítulo 10 de 2 Corintios. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Interesante. ¿Qué tenemos aquí? ¿Sí? A un Pablo defendiendo su ministerio. Como le había dicho al principio, ¿ves? Aquí el versículo 10 y 11, ¿sí? Si ustedes pueden leerlo, porque dice, porque da a entender que había gente que hablaba que Pablo escribía muy fuerte, pero su presencia física decía todo lo contrario. Y Pablo se defiende claramente en el 11 de que así como él escribe fuerte, al regresar allá a Corintios también iba a actuar fuertemente, ¿sí? Prácticamente que no se dejen de engañar por su apariencia, eso es lo que hablaba Pablo. Sí, Pablo ahora él está hablando acerca de su ministerio, ¿sí? Le recuerda
él a los que le han criticado, que él al igual como ellos es uno de los que pertenecen a Cristo, ¿sí? Eso es lo que está diciéndole Pablo. ¿Sabes qué? Tú, tú dices que eres de Cristo, yo también. Y Pablo le está recordando eso. Aun cuando su ministerio era algo especial, era lo mismo que ellos, un creyente y seguidor del Señor. Pero en ministerios los creyentes son diferentes, recuerden esto, ¿ves? A uno se le da cada capacidad para hacer cosas diferentes, pero Pablo no vaciló en declarar que él era un apóstol y que como tal tenía el derecho de ejercer la autoridad que Dios le había dado. Él mismo dice que la autoridad apostólica es dada para edificación, ¿sí? Para edificación, ¿ves? Que ese es el punto que tengo yo ahí. Pablo no venía a destruir, Pablo venía a edificar, a edificar. Y eso es lo que lo caracterizaba su autoridad apostólica. Era para edificación y no para destrucción. Miren, los predicadores que ocupan puestos de autoridad deberían recordar esto. Los líderes que ocupan puestos de autoridad deben considerar esto que Pablo habla aquí, ¿sí? Que esa autoridad que se le ha dado es para edificación y no para destrucción, ¿sí? También declara que su ministerio apostólico, ¿sí? Era consistente, ¿sí? Consistente. ¿Ves? Pablo no era que empezaba algo ahora y dejaba esa cosa, regresaba para atrás y de repente, no, no, no. Él era consistente, ¿sí? Que a pesar de lo que la gente decía, él era el mismo cuando estuviese presente con ellos que como lo era en las cartas que les escribía. ¿Ves? De modo que el ministerio apostólico, sin duda alguna, era para edificación y era consistente, consistente. ¿Ves? A veces la gente puede, como decía al principio, darse una idea de qué tipo de persona eres por tu apariencia. ¿Ves? Pero gloria a Dios, que ante ellos parezcamos una persona débil, pero ante Dios nosotros tenemos armas espirituales y poderosas en Dios. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Acerca de la vida del ministerio de Pablo, que él ha estado narrando en los versículos del 7 al 18. Entonces, dice que Pablo había establecido una norma para su ministerio. ¿Sí? Miren esto. Y para que se pongan a pensar, y esto lo saqué acá del autor. ¿Sí? Dice que el valor del ministerio de un hombre no debería establecerse mediante la comparación con el ministerio de otro hombre. Esto conduce únicamente al orgullo o a la humillación. Eso está comparándose el ministerio, hermano. Hay que tener cuidado. Todo ministerio es importante si Dios nos ha conducido al mismo, porque es Dios quien distribuye los ministerios a los creyentes. ¿Eh? Eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Ahora bien, Pablo le dice a esta gente, o en su carta, él tiene estos escritos y a los cuales se le conoce como la norma que Pablo establece en su ministerio. Uno, él no deseaba recibir honores por los trabajos que había hecho otro. Y dos, no deseaba edificar sobre la obra de otro. ¿Ves? Ahora bien, no es bueno, hermano, ¿sí? Recibir los honores por los trabajos de otros. Hay gente que lo hace, hay gente que lo hace, ¿sí? Pero eso no es bueno, eso no es bueno. Así como no es bueno que uno testifique por sí mismo, es bueno que otro testifique de las cosas que han pasado en él. A veces hay hermanos que dicen, hermano, y se vuelven un yo-yo. Y hoy en día no son el yo de ayer. Y no sé qué les pasa, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia, Él es inmutable. Y los dones y llamamientos son irrevocables. ¿Sí? Entonces, es mejor que otro eh, diga y hable por ti. Amén. Pero
allá en Corintio había llegado esta gente que había puesto en duda el ministerio de Pablo. Y como Pablo decía, ellos se comparaban a sí mismos. De repente, qué sé yo, predicaban mejor que el otro y todo este asunto. Y tal vez ellos se miraban que eran altos, de buen parecer. Y Pablo cuando se presentaba era este hombre bajo, calvo, de entradas o de grandes entradas, con una nariz judía. Y entonces, con ese pensamiento helínico, sí, menospreciaban hasta el aspecto de Pablo y todo esto. ¿Ves? Y ellos se comparaban con él, pero Pablo les contesta a ellos, ¿sí? Porque, porque nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, dice el 13, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. ¿Ves? Y ahí donde viene esa regla. ¿Sí? ¿Quién fue quien llegó primero a los Corintios? ¿Eran estos hombres que estaban hablando ahora, que encontraron una iglesia ya caminando? ¿O fue el apóstol Pablo? ¿Cuál era la regla que hablaba Pablo aquí? Él decía, no deseaba recibir honores por los trabajos que había hecho otro, ¿sí? Y no deseaba edificar sobre la obra de otro. En resumen, Pablo buscaba ir siempre a lugares donde el evangelio no se había predicado. Esa era la regla de Pablo. Y ese es el corazón de las misiones, ¿sí? Esto no quiere decir que uno puede llegar a un lugar y apoyar la obra de otro, pero estos hermanitos que estaban en Corintio no estaban apoyando. Ellos llegaron para destruir y dividir la obra que se había edificado ahí y poner en tela de duda la autoridad apostólica de Pablo. Ellos estaban en todo lo contrario, pero Pablo les dice esto, ¿sí? Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente. O sea que Pablo no se comparaba con nadie, ni con ningún apóstol. Nunca lo vimos así, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Y cuál era esa regla? Ir más allá, donde no hay predicadores, donde no hay palabra de Dios, donde la gente no ha escuchado el Evangelio. ¿Y por qué él hacía eso? Para llegar también a vosotros, porque de esa manera Pablo llegó a Corintios, porque en Corintios no se conocía la palabra de Dios. ¿Sí? Conviene recordar que Pablo no dijo que todos deberían tener la misma norma que él tenía para su ministerio. ¿Ves? Eso ténganlo en mente, porque siempre será malo recibir el conocimiento por la labor ejecutada por otras personas, pero no siempre resultará posible predicar donde ningún otro haya predicado antes. ¿Ves? Allá en Panamá Viejo, ¿cuántos no han predicado? Y Dios seguirá mandando predicadores ahí porque Dios tiene misericordia. Pero nadie está trabajando sobre el trabajo que otro ha hecho destruyendo lo que otro ha hecho. ¿Ves? Porque se presente diciendo yo soy mejor que el otro, ya hermano, ya eso está mal. Eso está mal. ¿Ves? Y si usted nota, en Corintios es la carta donde Pablo, creo que es la única carta donde Pablo presenta defensa. ¿Sí? Ahora, Pablo nos proporciona un buen ejemplo. Se ha dicho que ningún hombre tiene el derecho de oír el Evangelio dos veces. Cuando hay quienes nunca lo han oído una vez, Pablo estaba decidido a ir a los lugares más allá, donde la gente nunca había oído. Nunca había oído. El versículo final de este capítulo es importante, escúchelo bien. Es Dios quien nos da el ministerio. Es Dios quien nos suple las armas de nuestra milicia. Nosotros somos tan solo sus soldados. No nos corresponde alabarnos a nosotros mismos. A nosotros nos corresponde obedecer. Si Dios nos alaba, gloria a Dios. Tenemos toda la aprobación que necesitamos. Así que, hermanos, seamos humildes en el ministerio
que Dios nos ha dado. Yo siempre he dicho esto en la clase, que a mí me gustaría escuchar en aquel gran día, ¿sí? Estas palabras de parte del Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Quiero dejarte con estas preguntas, ¿sí? ¿Los corintios trataron al apóstol Pablo con arrogancia? ¿Qué opinas? Me gustaría escuchar tus comentarios con respecto a esto. ¿Qué opinaban los corintios de Pablo? ¿Crees que Dios nos puede usar a pesar de nuestras debilidades? ¿Sí? Aprecio tu comentario, ya sea escrito o en audio. Me lo puedes enviar a la clase del grupo de conducta del creyente. Les doy gracias a todos los hermanos que participaron de esta clase y a aquellos que no se pudieron conectar a tiempo. ¿Sí? Aquí les dejo el video para que puedan verlo repetidas veces, tanto ustedes desean. Que el Señor les guarde y les bendiga ricamente. Bendiciones.